¿Quién es nuestro Judas personal? ¿Quién es nuestro Judas personal? ¿Hay alguna persona en el mundo, viva o muerta, que nos haya traicionado tan profundamente que nos rehusaríamos a lavarle los pies si se presentara la oportunidad? ¿Tenemos algún Judas personal? Vayamos al Evangelio de Juan y leamos a partir del capítulo 13 una historia en la que nos vamos a centrar durante este estudio. Juan capítulo 13 a partir del versículo 1. Juan 13, 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta fue una escritura que debemos de haber repasado ayer cuando nos lavábamos los pies durante la ceremonia de la Pascua. Pero en este relato que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo nos da varias lecciones. Entre ellas nos da una lección de humildad, nos da también una lección de madurez espiritual y nos da una lección del verdadero perdón. Humildad, madurez espiritual y verdadero perdón. Vamos a enfocarnos en estas tres lecciones a partir de este relato que encontramos aquí en Juan en el capítulo 13, enfatizando en el perdón, puesto que el perdón, como también se habló en el sermoncillo, es una de las lecciones más importantes que podemos aprender durante la Pascua y esa temporada de los panes sin levadura, esa Pascua que celebramos hace unas horas cuando era de noche. Y empecemos con la primera de las lecciones, de ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos, y es la lección de humildad. La lección de humildad. ¿De dónde salió nuestro maestro con esta idea de lavarle los pies a sus discípulos? Nosotros sabemos que lavarse los pies no era realmente nada novedoso en la antigüedad. En la Biblia, pues de hecho hay varias referencias a ello. Y tal vez la primera referencia que encontramos a esto de lavarse los pies está en el libro del Génesis, en el capítulo 18, Génesis capítulo 18, y leamos por ejemplo a partir del versículo 1. Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció al Eterno en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró a Abraham, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Aquí vemos un ejemplo de esa práctica antigua de lavarse los pies, pero en este caso se les lleva agua para que ellos mismos se laven sus pies. Un poquito más adelante, en el capítulo 19, cuando fueron a la ciudad de del capítulo 19 del libro del Génesis, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. O sea, otro ejemplo de la
costumbre de la época de la necesidad de lavarse los pies. Y no olvidemos ese relato, esa historia también muy impactante de Abigail, cuando le dijo a David: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. O sea, un ejemplo grandísimo de humildad. Es lo que está haciendo aquí Abigail, está demostrando una humildad realmente grande. ¿Qué pasa? Recordemos que en la antigüedad, pues la gente andaba en sandalias, no usaban zapatos cubiertos como lo hacemos hoy en día. Además, la mayor forma de transportarse era caminando, el medio más común, y andaban con sandalias descubiertas o hasta descalzos. Entonces ya entendemos pues esa necesidad que había en aquella época cuando llegaban a algún lugar de lavarse primeramente los pies, puesto que debían estar muy sucios. Y por lo general eran los siervos o los esclavos los que lavaban los pies de sus amos o de sus señores. Por eso fue que Abigail dijo que ella era una sierva para lavar los pies de los siervos de su señor David en este caso. Y esa también es la razón por la cual los discípulos se sorprendieron mucho cuando Cristo les dijo en el Evangelio de Juan, y sigamos leyendo el relato, en el capítulo 13. Capítulo 13 de Juan, y leamos nuevamente del versículo 5. Juan capítulo 13, versículo 5. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Por supuesto que el apóstol Pedro aquí se escandalizó y le dijo: Cristo, pues, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre mis pies mugrientos y sucios? Y usted es el maestro, usted es nuestro Señor, ¿cómo usted nos va a lavar los pies a nosotros? Puesto que Cristo no era un siervo ni un esclavo, al contrario, una persona de autoridad. Pero ahí va a ser Cristo un acto de humildad, un acto propio de un siervo, un comportamiento propio de un esclavo. Imaginémonos esa situación por fuera del contexto de la Pascua, porque en ese momento los discípulos no entendían lo que estaba pasando, no entendían por qué Cristo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ellos aún no entendían el significado de eso. Entonces imagínense que ustedes vienen de viaje, un viaje de 2 o 3 semanas, estuvieron por allá en el monte, sin lavarse la ropa, sin cambiarse los zapatos ni las medias, y llega su jefe o una persona que ustedes admiran mucho y les dice: venga, yo les lavo los pies. ¿Ustedes qué le dicen? No, un momentico, pues no, ¿cierto? Qué vergüenza, debe haber olores ahí que no queremos compartir. Entonces, esa fue la reacción del apóstol Pedro. Esa fue la reacción del apóstol Pedro. Él, pues obviamente se sintió incómodo que su maestro fuese a hacer un acto que es digno de un siervo, o por lo menos que se los lave uno mismo. Y esa es la gran lección de humildad, como lo hablamos ayer durante la ceremonia de la Pascua, en que Cristo, siendo el Hijo del Todopoderoso, siendo el Verbo mismo hecho carne, siendo Dios, se humilló hasta la condición de un esclavo, hasta la condición de un siervo. En Filipenses, en el capítulo 2, que es una escritura que conocemos bien, pero que es importante que la repasemos y la tengamos en nuestra mente, para poder dimensionar lo que Cristo hizo por nosotros. Filipenses 2, en el capítulo 2, versículo 5, se nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, es decir, cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no dijo, yo soy Dios y yo no me voy a rebajar a esa condición. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de un ser que contiene el sol en la palma de su mano, el dueño de todo. Y él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Porque él hizo actos propios, un comportamiento propio de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y claro que fue una humillación para él siendo el Todopoderoso, despojarse de toda su gloria. Pero lo hizo por amor, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos dice el apóstol Pablo al principio, dice, haya ese sentir en nosotros también. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús de humillarnos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Nosotros también debemos tener esa misma actitud. No de soberbia, no de considerarnos mejores que nadie, ni más perfectos, ni más sabios, ni más ricos, ni más bonitos. No, esa actitud, ese sentir de Cristo, de rebajarnos a cualquier condición que sea necesaria. Y aquí surgen preguntas para que nosotros reflexionemos un poco. ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de sacrificar nuestro orgullo o nuestra comodidad o nuestra reputación, nuestro buen nombre, para servir a nuestro prójimo humildemente? ¿Hasta dónde somos capaces? Alguien me comentaba alguna vez, estábamos en un lugar, no era aquí, era allá en Estados Unidos, y me comentaba que le pidieron el favor a una persona de que les ayudara a mover unas sillas para la reunión que iban a tener. Y la persona dijo, no, mi cargo no es para mover sillas. Mi cargo no es para mover sillas. ¿Hay alguna tarea que sea muy poco digna para nosotros? ¿Hay alguna tarea, alguna actividad o algún servicio que sea deshonrosa para nosotros porque es muy humilde? Ya sea por nuestro estatus, nuestro título, nuestros estudios, nuestro conocimiento o por nuestro dinero. Estas son preguntas en las que tenemos que reflexionar y pensar en esta temporada de la Pascua y de los panes sin levaduras. Porque el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo es que no somos mejores que nadie. Y que entre más grande sea nuestro título, más debemos servir al humilde y hacernos iguales a la condición del más humilde. Porque el Todopoderoso se despojó de su gloria y asumió el papel de un siervo o de un esclavo. Que era lavarle los pies a su prójimo. Entonces nosotros no podemos pensar que hay alguna tarea, asignación o servicio que esté por debajo de nuestro nivel, porque nada hay por debajo de nuestro nivel. Debemos de estar al nivel de lo más humilde. Dentro de este mismo contexto, Cristo le dice a los apóstoles lo siguiente, vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y leamos a partir del versículo 24. Lucas 22, 24. Me gusta el título que tiene aquí en mi Biblia, que no es inspirado, pero que ejemplifica un poco de lo que se habla. Dice, la grandeza en el servicio. Me gusta porque hay grandeza en servir a los demás. Ahí es donde está la grandeza, en la ayuda y en la forma en que servimos al más humilde de nuestros hermanos. Dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa
sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Nosotros somos llamados para algo diferente. Sino, sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, y luego dice Cristo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el ejemplo del maestro, que aunque era el más grande de todos, vino a servir. Y siguiendo su ejemplo, nunca debemos olvidar que una de las lecciones de esa Pascua que ayer tomamos, aquellos que somos bautizados, y que debemos poner por obra durante esta fiesta de panes sin levadura, que significa expulsar el pecado de nuestras vidas, es que estamos para servir, para ayudar, no para que nos sirvan. Y entre más dinero tengamos, más fuerza, más juventud o más estudios, más responsabilidad tenemos de servir hasta en las más humildes de las labores. Y pasemos a la segunda lección que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos. Y esa lección es de madurez espiritual. Madurez espiritual. Volviendo al Evangelio de Juan, en el capítulo 13 que venimos leyendo, leamos ahora a partir del versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Qué curioso aquí que tenían más confianza Juan y lo usan para eso. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas lo iba a traicionar. Es más, ya lo había traicionado, ya había negociado su muerte. Y se lo hizo saber a Judas. Imagínense usted mirándolo en ese momento que le da el pan mojado y le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Imagínense el impacto de Judas. A lo mejor hasta ni fue capaz de sostenerle la mirada al maestro. Se lo hizo saber. Y también se lo hizo saber a los discípulos, solo que ellos eran como un poquito tardos para entender. Bueno, lo que pasa es que las circunstancias son diferentes. Entonces lo vemos en retrospectiva, ellos lo estaban viviendo. Hay que entender la situación. Ellos con el tiempo entendieron lo que ya nos explicaron ellos a nosotros. Entonces se lo dijo a sus discípulos y se lo hizo también saber al mismo Judas. Pero Cristo jamás trató mal a Judas Iscariote. Ni siquiera lo trató diferente. Él le pudo haber dicho: ¿usted qué hace aquí? No sea descarado, no sea atrevido. Váyase, haga lo que tiene que hacer. Y él no hizo eso. Lo dejó ahí. Le lavó los pies. Le dio comida.
¿No es eso madurez espiritual? Lo trató con cariño. Le dio comida de su plato. Y le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo más pronto. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de tratar con esa misma paciencia, con ese mismo amor, con esa misma madurez espiritual, con ese respeto a alguien que sabemos que nos acabó de vender a unos asesinos solo por dinero? Si a veces hasta la gente que nos ama, a veces se equivocan y nos ofenden y explotamos y los maltratamos. Todos nosotros. A veces a nuestra esposa no le tenemos paciencia, o a nuestro esposo y por cosas pequeñitas, o a nuestros hermanos. A veces por un saludo, porque no nos saludaron, o por cualquier cosa menor. Vemos que llega, le tiramos el cabello como en las novelas y nos vamos por otro lado. ¿Y qué hizo aquí nuestro Señor Jesucristo con esta persona que lo había vendido por un poquito de dinero? Lo trató con respeto, con calma y hasta con cariño. Cristo pudo haber dicho, el que yo señale ese es. Y no dijo eso. Dijo, el que yo le dé, mojo mi pan, el que yo le dé mi pan. Mostrando ese dominio propio y esa madurez espiritual. Volviendo entonces a la pregunta del principio, si tenemos al frente nuestro, a nuestro Judas personal, ¿lo trataríamos con la misma madurez? Si tenemos al frente nuestro a aquella persona que sabemos que nos vendió, nos traicionó, nos acusó, que nos hizo daño, ¿somos capaces de tratarlo bien? Nosotros somos imitadores de Cristo y estamos llamados a alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Vayamos a Efesios, en el capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Y leamos a partir del versículo 11. Efesios capítulo 4. Versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, aquí se habla de una estructura, un cuerpo organizado con diferentes funciones en los que todos cabemos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, que somos todos nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hasta que todos lleguemos, trabajamos juntos, unidos, en armonía, con paciencia, soportándonos, respetándonos, amándonos y perdonándonos. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Saben que perfecto significa completo? A un varón completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Alcanzar esa madurez que nos demostró nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que alcanzar nosotros en nuestra vida, en todas nuestras circunstancias que nos enfrentemos a diario. Y cuando nosotros ponemos en perspectiva esa madurez, esa estatura de la madurez de Cristo, con la estatura de nuestra madurez, vemos que como que nos falta mucho para alcanzar eso, ¿no? Que aquí está la madurez de Cristo y la de nosotros puede estar aquí o de pronto más abajo en el piso o de pronto bajo tierra.
tenemos madurez negativa. Y con el paso del tiempo, en lugar de mejorarla, decrece, se hunde más. Pero hemos sido llamados a alcanzar esa pauta que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de madurez espiritual. Porque si nosotros somos honestos, sabemos y debemos reconocer que no son pocas las veces que cambiamos nuestro trato con los hermanos por pequeñeces, por ofensas mínimas. No estamos hablando aquí de traiciones, ni de asuntos de vida o muerte, como el asunto entre Judas Iscariote que traicionó a Cristo para que fuese asesinado. Estamos hablando de cosas mínimas, pequeño, un desaire, una mentira, un saludo. Y solamente eso hace que perdamos nuestro control, nuestro dominio propio, nuestra madurez. Y nos pasa, y a mí también me pasa, lo tengo que reconocer a cada rato, y da vergüenza porque debemos crecer, debemos mejorar. Debemos seguir ese ejemplo que nos dio el Maestro, de ser capaces incluso de compartir nuestro plato de comida con esa persona que nos ofende. Compartir nuestra propia comida. Porque si nosotros visualizamos esa imagen, uno no comparte el plato de comida con cualquiera. No es que cualquiera tampoco le vaya metiendo la mano en el plato de comida. No lo hace con aquellas personas que son de confianza, que son cercanas a nosotros. Pero Cristo lo hizo con Judas. Cuando esa misma noche lo iban a apresar y lo iban a juzgar y a clavar en un madero al otro día. La lección, hermanos, entonces es: tenemos nosotros esa estatura de la madurez de Cristo cuando alguien nos ofende. Somos capaces de perdonarlo de corazón. Somos capaces de seguir tratando a esa persona con respeto, con cariño. Somos capaces de seguir saludándola. O mejor, cuando la vemos, para que no me irrite y no me dañe el día, me voy por otro lado. Porque esas son actitudes que muchas veces siguen presentes en nosotros. O yo con esos no me junto, yo me junto con los míos. Porque es que esa es una cosa o la otra o aquella. Pues Cristo, el ejemplo que nos dio es hacer diferentes, hacer muy diferentes. Recordemos que incluso en el mismo momento en que Judas lo estaba entregando a las autoridades para que lo arrestaran, incluso en ese mismo momento, ¿cómo llamó Cristo a Judas? ¿Lo recuerdan? Amigo. Lo llamó amigo. Es decir, Cristo era amigo de Judas, aunque obviamente Judas no era amigo de él. Pero él no tenía esa condición. Él era amigo, sin esperar que los demás fuesen amigos de él. El Evangelio de Mateo nos recuerda ese pasaje tan bonito y tan impactante. Mateo capítulo 26, versículo 47. En adelante, Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, ya sabemos quién es, Iscariote, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Los sacerdotes principales, pues, que orquestaron toda esa falacia del juicio y demás. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cristo no cambió su actitud con Judas. No lo maltrató, no lo despreció, lo llamó amigo. Lo llamó amigo.
demostrando que no había ni un solo resentimiento en su corazón. Esa es la lección profunda de madurez espiritual. No cambiar nuestro trato con las personas que nos ofenden o que nos hacen daño, porque practicamos el verdadero perdón. Y eso nos lleva, se conecta con la tercera lección que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos. Y es precisamente el verdadero perdón. No quedar resentidos con una persona cuando nos ofende es una característica del verdadero perdón. Porque si decimos que perdonamos, pero nuestra actitud hacia ella cambia, pues, entonces ¿para qué nos perdonan? Para esa gracia, como decimos, pues no me perdonen, porque la diferencia sería nada, o muy poca. Si perdonamos, hemos de seguir tratando a esa persona con el mismo amor y cariño que teníamos hacia ella antes de ser ofendidos. Y aquí entonces surge una pregunta que yo no pretendo responder, porque pues eso le corresponde a Dios, y porque cada uno de ustedes puede llegar a sus propias conclusiones. Esa pregunta es: ¿perdonó nuestro Señor Jesucristo a Judas? ¿Perdonó nuestro Señor Jesucristo a Judas? Es decir, Judas tendrá la oportunidad de alcanzar la vida eterna más adelante según el plan de Dios. Sabemos pues que por el plan de Dios en la primera resurrección no va a estar, pero tendrá la oportunidad más adelante de alcanzar la vida eterna. Aquí mismo, en el capítulo 26 de Mateo y versículo 24, leemos lo siguiente, Mateo 26, 24. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Son estas palabras de Cristo una sentencia de muerte eterna? ¿Son una sentencia de la muerte segunda? Cristo lo juzgará. Dios lo juzgará. En todo caso, lo que sí sabemos es que la vida de Judas tuvo un fin catastrófico. Su vida física tuvo un fin muy catastrófico. Ustedes saben que en Hechos, en el capítulo 1, ahí encontramos uno de los tantos relatos. En Hechos capítulo 1, y en el versículo 16, se nos dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Se saben que se ahorcó y parece que se reventó, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ninguno de nosotros queremos un fin de estos. La vida de Judas pues terminó mal, una muerte horrible, y aparte de eso pues hasta el día de hoy sufre la deshonra de ser el que traicionó a Cristo. Imagínense ustedes en la resurrección que vaya a estar, él sabiendo que todo el mundo lo va a ver como aquella persona que traicionó a Dios. Es algo realmente fuerte. También, cuando Cristo le ora al Padre antes de ser arrestado, dice lo siguiente aquí en Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé,
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, refiriéndose nuevamente a Judas Iscariote. De nuevo, es esta una sentencia de muerte eterna, de la muerte segunda. Cristo lo juzgará. Pero más allá de esto, a lo que quiero que lleguemos, hermanos, es a que nos hagamos la pregunta, que todos sabemos la respuesta también. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿No fue para perdón de los pecados de toda la humanidad? Él murió para el perdón de los pecados de todos. Y recordemos que cuando Cristo se encontraba colgado en el madero, Él dijo lo siguiente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 33. Lucas 23, versículo 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿Judas Iscariote sabía lo que estaba haciendo? Probablemente sí, hasta cierto punto. Los sacerdotes que tramaron la muerte de Jesús con mentiras y engaños y soborno, ¿sabían lo que estaban haciendo? Probablemente sí, hasta cierto punto. Ellos conocían las Escrituras y conocían la profecía. Y podemos también recordar que los discípulos entendían hasta cierto punto lo que estaba sucediendo. Ellos tuvieron que ir creciendo en conocimiento, tuvieron que ir desarrollando su fe hasta alcanzar la plena y completa conversión. En un principio, por ejemplo, los discípulos no creían del todo que Cristo iba a resucitar. Recuerden que cuando Cristo se les aparecía, ellos pensaban que era un fantasma. Y Tomás tuvo que poner la mano dentro de las heridas de Cristo para confirmar que verdaderamente era Él, que era el Cristo resucitado. Entonces entendían y creían los discípulos desde un principio todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo. Entendieron los discípulos desde un principio el impacto que traería la muerte de Cristo sobre toda la humanidad. No desde un principio. Ellos lo fueron entendiendo. Ellos entendían y creían hasta cierto punto. Tuvieron un proceso de conversión. Pero antes de alcanzar ese proceso completo de conversión, los discípulos también le fallaron a Cristo. También le fallaron. Sigamos leyendo un poco más adelante en la historia que estamos leyendo. Juan 13. Continuamos en el versículo 36. Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Estaba muy decidido Pedro: mi vida pongo por ti. Y Jesús le responde: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sabemos que llegado el momento, a Pedro le dio miedo, negó a Cristo, negó que andaba con él y salió corriendo. Ahora, no es que yo esté haciendo una defensa aquí de Judas Iscariote, ni mucho menos. Va a ser aquí el abogado del diablo, como dicen. Pero debemos tener en cuenta que esos juicios de quién se condena y quién no se condena, los hace Dios. Eso no es algo de lo que nosotros nos tenemos que ocupar. Nosotros no podemos condenar a nadie.
Y recuerden que hay una diferencia entre juzgar y condenar. Porque hay gente que dice, no, es que no se puede juzgar. Claro que se puede juzgar. De hecho, tenemos que juzgar todo el tiempo, ustedes y nosotros. Cosa diferente es condenar. Nosotros no podemos condenar. Entonces nosotros no le vamos a dar una condena a Judas diciendo, yo por lo menos que ya se condenó, eso lo hace Cristo. Y lo hará también el Padre. Pero nosotros sí juzgamos las diferentes situaciones. El punto es que lo que nosotros sí sabemos con certeza es que Cristo no demostró ningún resentimiento personal hacia Judas. Ni siquiera hacia los demás discípulos suyos cuando le fallaban. Ni siquiera hacia Pedro cuando lo negó y dejó a Pedro como cabeza de la iglesia, como el líder de la iglesia después de que él se fue. Cristo no demostró ningún resentimiento por nadie. En cambio, sí murió por el perdón de todos nuestros pecados. Y esa es la lección en la que nosotros nos debemos enfocar. Ese perdón a toda persona, sin importar la ofensa que haya hecho. Esa es la lección que Cristo nos da. Leamos una historia dentro de este contexto que ejemplifica lo que estamos hablando, y esta es la época en que estudiamos estos temas con más detenimiento. Ustedes saben que después de que Cristo murió, Él estuvo pues en la tumba 3 días y 3 noches, luego resucita y al amanecer va al Padre y luego baja y se presenta a sus discípulos por un lapso de unos 40 días. Vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas, y leamos en el capítulo 24. Lucas capítulo 24 y leamos a partir del versículo 13. Lucas 24:13. Y vamos imaginando esta historia en nuestra mente mientras la leemos. Recordemos que ya Cristo había resucitado, había subido al Padre y se aparecía a sus discípulos. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes porque todavía no estaban convencidos de la resurrección. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Cómo así que esperábamos? O sea, se murió Cristo y se quedó muerto, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, ¿por qué estaban tristes? Es que desarrollar la fe no es cualquier cosa. Son personas que vieron al Maestro, que vieron milagros que el Maestro realizó en su presencia, que vieron cómo la profecía se cumplía, que vieron cómo Él les decía de antemano, es que me van a arrestar y me van a matar, y vieron que todo se cumplió, y aún así les costaba creer.
que Cristo había resucitado. Es que la fe, hermanos, hay que saberla desarrollar. Y si así es para ellos, imagínense también cómo es para nosotros. Tener fe en que esa resurrección sí ocurrió. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Recuerden que aún no sabían que era Cristo. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Otra muestra de amor. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es muy interesante cómo ocurrió todo eso. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban del camino y cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, o sea, volvió y se les apareció cuando estaban allá reunidos, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, Cristo volvió y se materializó y se les presentó con forma humana y física después de haber resucitado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, aquí por lo menos es de gozo, y estaban maravillosos, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Es increíble cómo la comida nos une, ¿no? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya entienden más. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y miremos lo que dice el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí vemos ese propósito de la muerte de Cristo, de su sacrificio, el perdón de todos los pecados. Dice que se predique esto ¿en dónde? En todas las naciones del mundo, empezando por Jerusalén. Continuemos leyendo los últimos 2 versículos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, miremos lo que dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde los altos, desde lo alto. Vemos entonces que Cristo les promete que les va a enviar la promesa. ¿Cuál es esa promesa?
El Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Porque recordemos que los apóstoles, aunque fueron bautizados por Juan el Bautista, ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Sino que Dios dice, yo les prometo que se los voy a enviar. Y se los envía. ¿Cuándo? Ya sabemos, la fiesta que viene después de esta, los panes sin levadura, en Pentecostés, cuando todos reciben esa promesa del Espíritu Santo. Así que obviamente los discípulos, pues por eso estaban en ese proceso de entender y de creer. Y Judas murió también sin haber recibido esa promesa del Espíritu Santo, porque cuando llegó él ya estaba pues muerto. Entonces Judas nunca fue engendrado por ese Espíritu Santo. Volviendo aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 16, Juan 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. Y esa es la diferencia entre una persona que está en el pueblo de Dios y no se ha bautizado y la que ya está bautizada. Primero el Espíritu mora con nosotros, pero luego, cuando hacemos el pacto, aceptamos a Cristo en su sacrificio y nos bautizamos y nos son impuestas las manos por un siervo de Dios, porque es necesario que las manos sean impuestas, entonces ese Espíritu va a morar en nosotros, o sea, dentro de nosotros. Entonces la gran lección que nos da nuestro Señor Jesucristo en toda esta historia, con Judas Iscariote, con los discípulos, con la negación de Pedro, con las decepciones, con el engaño, la gran lección en todo esto, con este cúmulo de miedos, traiciones, incredulidad, es que nuestro Señor Jesucristo pasó por alto todas esas ofensas. Los seres más cercanos a Él le fallaron, como seres humanos, pero Cristo a todos los perdonó. Y Él sabía que le iban a fallar, y aún así Él no se rendía con ellos. Aún así no los trataba mal. Aún así dio su vida por ellos y por nosotros. O sea que la lección es perdón verdadero, sin importar la gravedad de la ofensa. Hermanos, tenemos que crecer, verdaderamente crecer. En nosotros no puede haber más contienda, no puede haber más envidia, no puede haber más disensión, no pueden haber más pleitos, más rencores, más desunión. No podemos seguir hablando mal de nuestro prójimo. No podemos seguir en chismes. Es hora de que nosotros empecemos a mostrar este crecimiento. Intentar alcanzar un poquito esa estatura que tenía nuestro Señor Jesucristo, esa madurez que Él tenía. Es hora de empezar a dar esos frutos. Frutos de amor, frutos de humildad, frutos de servicio, en lo que no buscamos lo nuestro propio, sino que buscamos servir y ayudar, en el que no buscamos lo mejor para nosotros, sino que somos capaces de ceder eso que tenemos a nuestro prójimo. Es hora de empezar a dar esos frutos, ahora que los tiempos están más malos que nunca, en lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Es hora de mostrar ese crecimiento. Es hora de mostrar la humildad de Cristo, la madurez espiritual de Cristo y el perdón que mostró Cristo por toda la humanidad, por todos nosotros, si queremos realmente entrar en el reino de Dios. Que esta Pascua que ayer celebramos, que esta fiesta de panes sin levadura no se conviertan en meros rituales,
sino que entendiendo su significado, lo apliquemos en nuestra vida. No nos dejemos vencer del desánimo. No nos dejemos vencer de los ataques. A todos nos toca difícil, hermanos. No nos hemos podido reunir. No tenemos aquí un ministro ni en muchos lugares de la obra en todo el mundo de tiempo completo. Y eso es difícil para ustedes también. Y para nosotros que nos tenemos que dividir en varios lugares. Pero entendamos que así lo dispuso Cristo. Entendamos que hay lecciones para nosotros. Y que Dios quiere que venzamos en medio de todas esas adversidades. Porque somos valientes. Y porque entendemos que Dios nos está preparando. En cada una de las circunstancias que nosotros estamos, Dios está trabajando con cada uno de nosotros de manera diferente, única y especial. No permitan que el desánimo los venza. Ni los ataques, ni la enfermedad, ni el distanciamiento. Nada, que nada nos derrote en este camino. Porque si nos quedamos, otros van a avanzar. Porque si nos descuidamos, Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienen para que ninguno tome tu corona. Si dejamos ir la corona, otro la va a tomar por nosotros. Porque dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es un camino de perseverancia y de lucha y de motivación. Busquémonos, ayudémonos unos a otros. Si vemos que el hermano está fallando, no por eso me desanimo, al contrario, busco la manera de ayudarlo, busco la manera de ser un ejemplo. Y así nos acompañamos unos a otros. No tenemos que estar siempre aquí los sábados para que haya verdadera unidad. La unidad verdadera es estar pendientes los unos de los otros, llamarnos, ayudarnos y buscarnos. Y yo he visto ejemplos muy bonitos también aquí en la Ciudad de México, que hemos ayudado y ustedes se han unido a ayudar a varias personas. Así es como se demuestra el amor. Y cuando vemos que un hermano débil, no lo dejemos caer. Cuando vemos que un hermano está siendo arrastrado por Satanás, ayudémoslo, démosle la mano y entrémoslo nuevamente. Porque todos somos piedras vivas del mismo edificio y todos tenemos responsabilidad ante Dios. O sea que tenemos que perseverar, luchar y no rendirnos. Porque hay que mostrarle a Dios que ya no somos niños y que sí hemos crecido. Porque cuando llegue la verdadera hora de la prueba, ahí sí va a ser difícil. Esto simplemente es una probadita, eso que estamos viviendo. Y si eso nos derrumba, entonces ¿qué vamos a hacer cuando llegue la verdadera hora de la prueba? Los discípulos murieron. Pablo, ¿cuántos años estuvo en la cárcel? Y probablemente murió en la cárcel. Juan, en la cárcel. Y ahora hablamos de noticias que también están amenazando con que si enseñamos la palabra de Dios nos van a meter a la cárcel. Estamos preparados para los tiempos que vienen. Estamos fortaleciéndonos. Estamos madurando realmente. O aún seguimos pegados de pequeñeces. Aún seguimos con rencores en nuestros corazones. Estamos aferrados realmente a Dios. Si no, no vamos a pasar las pruebas que estamos viviendo y que vemos que se vienen. Y una de ellas, la más principal, perdonar, siguiendo el ejemplo de Cristo. Que no haya ni una gota de resentimiento en nuestro corazón por nadie. De hecho, ayer celebramos la Pascua. Y si todos la tomamos dignamente, eso quiere decir que nadie en estos momentos tiene resentimiento contra nadie. ¿Correcto? Porque si tomamos la Pascua con dignidad, así fue. Extinguimos todo resentimiento contra cualquier persona.
Y estamos hoy siguiendo ese ejemplo de nuestro Maestro, practicando el verdadero perdón. Los dejo con la última escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 14. Nos dice nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que el requisito indispensable y fundamental para entrar en el reino de los cielos es que somos capaces de perdonar hasta el peor de nuestros enemigos.